Vamos a instalar la parrilla o la base de maleta de la Suzuki Bistron 160. En el empaque vendrán estas piezas seccionadas, siendo estas tres el lado izquierdo de la moto y siendo estas tres el lado derecho de la moto y la base central. Igualmente vendrán separados los tornillos, todo un conjunto de tornillos del lado derecho y un conjunto de tornillos del lado izquierdo, que se repiten como tal las medidas. Vamos a analizar muy bien la precisión de las patinas, que estas van a ser del lado izquierdo, viendo bien la figura, analizándola muy bien con este video. De igual forma vendrán separadas en el empaque, pero hay que tener muy en cuenta la posición de ellas. En la moto vamos a empezar ubicando este punto. Con las llaves de la moto vamos a remover el sillín de la moto, giramos y levantamos el sillín. Vamos a localizar los puntos de anclaje de la parrilla, que van a ser estos dos tornillos, y en la parte inferior de la moto vamos a tener estos 4 puntos de anclaje, 2 para cada lado. Para poder remover e instalar la parrilla vamos a necesitar un ratchet con una extensión corta, y vamos a necesitar un dado de 10 milímetros y uno de 12 milímetros. Vamos a necesitar unas llaves hexagonales de 10 milímetros y de 13 milímetros y una llave Allen de 4, 5 y 6 milímetros. Con todo esto vamos a poder realizar el desmonte de los tornillos originales de la moto y la instalación de la parrilla completa. Procedemos a desmontar estos dos tornillos y estos dos tornillos. En la parte inferior será 10 milímetros y en la parte superior serán 12 milímetros. En este punto ya removimos la agarradera original y los dos tornillos de la parte inferior del lado izquierdo. Vamos a instalar esta platina del lado izquierdo de la moto. Vamos a reconocerla, va a tener esta inclinación hacia el lado izquierdo de la pieza. Ella irá instalada en este punto. En esta parte deberemos insertar estos dos tornillos, los más largos y los más gruesos, son de 8 milímetros, y este va a tener una arandela. Esta arandela la debemos insertar entre el chasis y la pieza. Vamos a hacer el montaje y explicamos cómo debe ir. En este punto vamos a ingresar el tornillo más corto, la platina, y quedará el chasis, y en la parte inferior tendremos el tornillo más largo con su arandela, la platina, y en la parte interna vamos a colocar la pequeña arandela o un buje muy delgado, y irá instalado en este punto. Procedemos a insertar todo, ajustamos sin apretar completamente, debe quedar de esta forma la platina. Una vez montamos aquí, procedemos a montar en la parte inferior. Para la parte inferior vamos a necesitar esta platina, vamos a localizarla muy bien. Esta vendrá a una izquierda y una derecha, como ya mencionamos anteriormente, y irá instalada con estos dos tornillos de 6 milímetros largos con sus dos bujes. Insertamos de esta forma en la moto. Vamos a localizar que va a haber una parte más larga que la otra, siendo esta la más larga, y la vamos a ubicar de esta forma en la moto. De esta forma. Y en la parte inferior nos casará con los tornillos, con las tuercas originales de la moto. Ya insertamos la base inferior, debe quedar anclada con los dos tornillos de 6 milímetros, la platina, los dos bujes que son los más pequeños que se incluyen en la tornillería, y enroscados en las tuercas originales de la moto. Ajustamos sin apretar completamente, que nos quede un poco flojo. Una vez tenemos ya estas dos bases montadas, vamos a instalar el paral intermedio, que va a ser este, que va a ser los laterales. Este va a ser el del lado izquierdo y lo vamos a montar de manera que va acá, quedará por la parte interna, y aquí por la parte externa. Procedemos a montar los tornillos cortos de 8 milímetros en este punto y los cortos de 6 milímetros en este punto, siendo estos los dos de 8 que van a ir acá y dos de 6 que van a ir en este punto.
Aquí ya podemos ver instalado el paral, el lateral izquierdo. Ya montamos acá los tornillos de 8 milímetros y por la parte inferior vamos a poder observar que ingresamos las tuercas de seguridad en la parte interna. Va a ser un poquito incómodo ingresarlas, pero habrá suficiente espacio para poderlas insertar. Igualmente, por eso mismo dejamos acá un poco flojos los tornillos principales para poder tener acá movilidad y poder insertar las tuercas. Aquí nos casará de esta forma. Aquí quedarán las tuercas por la parte interna. Y ya una vez tenemos esto montado, procedemos a montar todo lo que es el lado derecho de la moto, repitiendo exactamente todo el mismo procedimiento del lado izquierdo, solo utilizando toda la tornillería que viene en el empaque del lado derecho. Procedemos a hacer el montaje y por último vamos a realizar el montaje de la base superior. En este momento ya tenemos instalado todos los laterales derechos de la moto. Ya tenemos la base montada, igual que el lado izquierdo, todo el proceso es el mismo, lo único es que cambia el sentido de las platinas. Quedará acá instalada en la parte inferior los bujes, la unión y los laterales. Por último, simplemente debemos ingresar los últimos 4 tornillos de 6 milímetros. Los ingresamos en estos puntos exactamente específicos y irán casados en las perforaciones que traen los brazos laterales. Estos 4. Colocamos la tuerca. Una vez ya tenemos aquí previamente ya montado, vamos a ensamblar. Vamos a empezar a apretar desde este punto. Apretamos en la parte superior, empezamos a apretar acá a ambos lados, luego acá y por último en la base superior. Una vez ya tenemos montado y ajustado todo, vamos a proceder a montar el sillín. Para montar el sillín vamos a tener en cuenta que en este punto del sillín tenemos estas 2 gomas que vamos a tener que removerlas. Al darle altura con las platinas a las agarraderas, para no tener que quitarlas vamos a tener que removerlas. Aquí ya las removimos, estas 2 gomitas que están acá. Ingresamos el sillín y vamos a tener muy en cuenta que ahora para ajustarlo vamos a tener que darle presión en este punto. Simplemente realizamos un poco de presión acá y ya el sillín quedará enganchado. Y para removerlo, al insertar la llave acá, también cuando vamos a girar la llave vamos a hacer un poco de presión acá para que nos salga más fácilmente. Y así quedará instalada la parrilla o la base de maleta de la Bistron 160.